Bien, Héctor. Así que, bueno, agradeciéndote nuevamente estos minutos. Y bueno, vamos a comenzar con este tema de qué expectativas tenés vos a partir de los acuerdos de paz en la región. ¿Qué balances podrías hacer desde tu perspectiva? Perfectamente. Bueno, buenos días, mucho gusto estar aquí en este espacio. Y bueno, los acuerdos de paz en Centroamérica se firmaron a finales de la década del 80 y en aquel momento le pusieron un fin, digamos, a lo que era una guerra civil que se había desatado desde finales de la década del 70, 10 años antes, 12 años antes. Eh, Ahora, sin embargo, la inestabilidad de la región hubo que primero fue naturalmente el acuerdo de paz que llevó a las elecciones de Nicaragua en 1990, y ahí el momento en el cual el Frente Sandinista deja el poder y entrega el gobierno a la señora Violeta Barrios de Chamorro, y se hace, digamos, una situación de transición en Nicaragua, que era sin duda la zona más conflictiva. Sin embargo, todavía había dos zonas calientes pendientes, una era El Salvador y la otra era Guatemala. Los Claro. acuerdos de paz en El Salvador se firmaron en 1992 y los acuerdos de paz de Guatemala en 1996. Eh, o sea, en la década del 90 entonces se firmaron estos acuerdos de paz. Había la expectativa de que la región iba a entrar en una onda de desarrollo, de democratización, de avance en todos los sentidos hacia naciones modernas, más modernas, y sobre todo se esperaba una baja de la violencia. Sin embargo, bueno, y por otro lado, había los acuerdos de paz se firmaron básicamente como resultado de iniciativas que tuvieron el apoyo de Europa y tuvieron el apoyo de varios países. México, por ejemplo, fue muy importante aquí, pero también los acuerdos de paz fueron la iniciativa de los propios presidentes de Centroamérica. Y fue muy importante, naturalmente, la participación de Oscar Arias, que era el presidente de Costa Rica, que recibió por eso el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, hay que decir que otros presidentes fueron muy importantes en esto. El presidente de Costa Rica solo no hubiera podido hacer absolutamente nada. Y los dos presidentes que fueron claves en esto fueron Vinicio Cerezo en Guatemala y Napoleón Duarte en El Salvador, que facilitaron todos los acuerdos de transición, etcétera, etcétera. Entonces, esta iniciativa de los presidentes centroamericanos con reuniones periódicas para solucionar, digamos, los problemas regionales, esto se mantuvo en la década del 90. Y en la década del 90 se varió un poco la agenda porque, digamos, una vez que se firmaron los acuerdos de paz, ya evidentemente se necesitaban otros temas. Y el tema que apareció ahí fue el tema en la década del 90 del desarrollo sostenible. Y este también era un tema incorporando todos los temas ecológicos, del medio ambiente, etcétera, etcétera, uso de los recursos naturales, todo esto era un tema muy importante. Sin embargo, hay que decir que todo esto perdió velocidad y ya en la década del 2000, prácticamente, inclusive las reuniones de presidentes centroamericanos se fueron espaciando y actualmente sencillamente no existen. O sea, toda la agenda centroamericana hace rato que ya es completamente inexistente, no hay ni siquiera estas reuniones periódicas de los presidentes que eran en gran parte protocolarias, pero que tenían contenido. Actualmente no hay nada de eso. O sea que todo eso se disolvió. Ahora, las expectativas de paz en la región eh, se cumplieron en parte, solo en parte. ¿Por qué? Bueno, porque Centroamérica siguió teniendo muchos problemas económicos serios y hubo dos elementos muy importantes acá. Uno es que por las necesidades económicas, la migración
hacia los Estados Unidos siguió existiendo. O sea, los salvadoreños, los hondureños y los guatemaltecos sobre todo siguieron migrando en forma bastante intensa hacia los Estados Unidos, y entonces el envío de remesas de los trabajadores en Estados Unidos hacia sus países de origen pasó a cumplir un papel de primer orden. O sea que no hubo nada aquí parecido a un plan Marshall o algo así, digamos, que realmente desarrollar en serio la región. Porque evidentemente que todo este tema de las remesas, pues sí, es un tema importante, es una solución de muy corto plazo, pero esto es una solución de corto plazo. Y ahora está muy claro, por ejemplo, con el cambio brutal de las políticas migratorias en Estados Unidos, que esto no tiene perspectiva de largo plazo. Y la verdad es que los países, un país como El Salvador, por ejemplo, que a partir de 1992 pasó a ser gobernado por, o sea, las fuerzas en conflicto, que eran por un lado, digamos, derecha conservadora, se agrupa en torno al partido Arena, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o sea, la guerrilla, se agrupa también en un partido político. Y en realidad, hasta que subió al poder el actual presidente Bukele, el FMLN y Arena compartieron el poder. Y es cierto, gobernaron durante mucho tiempo el Arena más que el FMLN, pero el FMLN de todas formas gobernó durante 10 años. En El Salvador 5 años. Y realmente ahí, bueno, el problema entonces de depender de las remesas, y el segundo aspecto importante es este asunto de las maras y la criminalidad, que tiene que ver básicamente con el desarrollo de estas bandas de delincuentes, sobre todo en la zona de Los Ángeles, donde había mucha migración salvadoreña, y la policía de Estados Unidos capturaba en la década del 90, ya esto existía, y después se recrudece en la década del 2000, capturaba estos delincuentes salvadoreños y los mandaba a su país de origen. El resultado de esto fue el desarrollo de las maras en El Salvador, que se convierte en un problema de seguridad de primer orden. Se convierte realmente en un problema de seguridad con una violencia criminal terrible, ciega, sin ningún plan político, o sea, una violencia por la violencia misma, que obedece sí a problemas sociales y todo esto de base, pero, las acciones de las maras incluían cosas como, por ejemplo, tenían un conflicto por una huelga de autobuses, y entonces llegaron a quemar buses con toda la gente adentro que eran los usuarios, ¿verdad? Entonces, este nivel de violencia terminó, o sea, diríamos, yo diría, terminó por agotar las posibilidades que tenía la democracia, de desarrollo de la democracia en El Salvador. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, como ni el Frente, ni el FMLN, ni Arena lograron solucionar el problema de la violencia de las maras, ahí vino este presidente un poco emergente, que viene un poco de un origen que combina en parte Arena y en parte el FMLN, que es Nayib Bukele, quien decide aplicar una estrategia absolutamente brutal, contundente, que, digamos, hace un lado el Estado de Derecho, sin ninguna duda, pero sin embargo logra contener completamente la violencia de las maras, y sí encierra, no sé, 50, 60 mil delincuentes en la cárcel, dentro de lo cual, cuando hay estas operaciones masivas, siempre hay un montón de inocentes que también van a la cárcel, ¿verdad? Y que bueno, es lo que ocurrió, pero la realidad es que El Salvador sí, digamos, logró superar en el corto plazo, evidentemente, sin duda en el corto plazo, el asunto, este tema de la violencia de las maras. Y bueno, haciendo a un lado el Estado de Derecho, pero, y claro, y después se da la paradoja, ¿verdad?, de que Bukele arrasa en las elecciones, tiene un manejo, hay elecciones, pero es un manejo que no,
respeta mucho ni la competencia ni las reglas formales de la democracia, pero digamos hay un cierto régimen de elecciones. Y en estas elecciones Bukele arrasa, y arrasa sin ninguna duda, o sea, con una popularidad inmensa, porque sencillamente termina, evidentemente, por lo menos en el corto plazo, con el problema de las maras y esta violencia. Bueno, esto es por el lado de Bukele. Ahora, hay otro tema importante, ¿verdad?, que surge en Centroamérica en la década del 2000 sobre todo, que es el tema del narcotráfico. Porque, digamos, en todo el trasiego de drogas hacia Estados Unidos está el problema, naturalmente, de el origen en Colombia, en Bolivia, México, y Centroamérica está en medio de las rutas de tránsito hacia el norte, ¿verdad?, de las drogas. Y entonces el problema de las drogas se convierte en un problema capital en países como Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Nicaragua, bueno, ahí se da la situación esta muy particular. El régimen democrático de partidos y todo esto que se abre en 1990 cuando el Frente Sandinista deja el poder, o sea, es un régimen que sí funciona, pero sí funciona en el sentido de la democracia formal, pero no soluciona el gran problema de Nicaragua, que es básicamente la pobreza y el subdesarrollo. Y bueno, y ahí se da la paradoja que a partir de 2007 y después hay unas alianzas un poco complicadas, pero que existen, donde hay una alianza entre sectores antiguamente vinculados al somocismo, como el Partido Liberal Constitucionalista, de un presidente que hubo que se llamaba Arnoldo Alemán, y el Frente Sandinista, liderado por Daniel Ortega. Y bueno, evidentemente que, como sabemos, desde 2015, 16 por ahí, prácticamente Ortega sube al poder y ahí está todavía en el poder, y es un régimen evidentemente autoritario que lo lleva a romper con toda la vieja guardia del Frente Sandinista, y los principales perseguidos en la Nicaragua de Ortega son precisamente los antiguos guerrilleros, como Dora María Telles, quizás es de las más conocidas, Sergio Ramírez, otros personajes importantes que fueron muy importantes en la década del 80. Entonces, en Centroamérica tenemos un panorama muy distante, digamos, de lo que fueron las expectativas de los acuerdos de paz en la década que se firmaron entre 1989 y 1996. Héctor, perdóname, te voy a cortar. Excelente el resumen, pero quisiera saber si vos avisorás algún plan de desarrollo sustentable para la región, teniendo en cuenta la historia económica, ¿no?, y social que acabas de describir. Bueno, no, digamos que cómo se ha desarrollado Centroamérica después. El caso quizás más exitoso que uno podría mencionar es el caso de Costa Rica, donde se logra desarrollar estos países. Los países centroamericanos siempre tradicionalmente fueron países exportadores de café y de banano hacia el mercado internacional. El banano sigue siendo importante de manera limitada, el café también de manera muy limitada. El mercado cafetalero hoy a nivel internacional es muy distinto de lo que era el mercado en la década de 1980, 1990. Ahora hay muchísimos más países productores. Y entonces Centroamérica, en lo que queda del café, es el caso de Costa Rica, de Guatemala también, se especializa en ciertos nichos de consumo de café gourmet. Centroamérica lo puede hacer porque, digamos, el café que se produce en Centroamérica no es un café
de producción masiva. Es un café que resulta más vale de una jardinería en el cultivo, y entonces es café de alta calidad. Ahora, el café en todos los países antiguos, donde antes el café representaba el 60, el 70% de las exportaciones, hoy día es quizás 10-15%. Esto da una idea. El café, a la par de otro tipo, otras exportaciones, está todo mucho más como diversificado en ese sentido de las exportaciones agrícolas. Pero también, digamos que, para decirlo de manera muy sintética, Costa Rica es líder en ese sentido. Hay una especialización en lo que podemos llamar la maquila tecnológica. Entonces, Costa Rica exporta al mercado internacional muchos productos médicos, farmacéuticos, sobre todo productos médicos, equipo médico, que se produce aquí en la zona franca con un sistema de maquila. O sea, ¿por qué? Bueno, porque una buena cantidad de los insumos que se requieren para ese tipo de producción de los equipos médicos se importan. Entonces aquí lo que hay es una maquila que requiere cierta mano de obra calificada, por supuesto. Otro ejemplo de esto es la planta de Intel. Hay una planta de Intel bastante importante en Costa Rica, también es el mismo patrón, diríamos, de maquila tecnológica. Y hay ejemplos de esto también en los otros países centroamericanos. Hay una especialización en lo que diríamos un sector de exportación no tradicional. Y luego los servicios, todo el sistema de los call centers, el sistema de, digamos, el turismo. Este es otro aspecto, es importante en Costa Rica, tiene cierto peso en Guatemala. El Salvador intenta desarrollar la industria turística. Honduras también, en ciertas zonas muy específicas de Honduras, como las Islas de la Bahía. Pero digamos que estos son los nuevos sectores de desarrollo. Estas economías centroamericanas son economías pequeñas, son economías que siempre van a depender mucho del comercio internacional, no hay de otra, o sea, son países pequeños realmente donde no es posible producir de todo, ¿verdad? Hay que importar mucho, o sea, el comercio internacional sigue siendo importante como motor del desarrollo, pero uno se puede preguntar, bueno, ¿en qué medida esta maquila tecnológica, todas estas cosas son un sector que puede tener peso e importancia en el largo plazo? Porque aquí sí hay una cosa que tal vez vale la pena contrastar desde el punto de vista económico. Cuando Centroamérica era básicamente exportador de café y exportador de bananos, el café y el banano utilizaban muy pocos insumos importados. Y había un savoir-faire, un conocimiento tecnológico desarrollado internamente muy importante. Después esto se fue complicando en la década de 1930-40 con investigación agronómica, pero, o sea, diríamos que, yo diría que Centroamérica siempre mantuvo un liderazgo empresarial en ese sentido, si queremos verlo desde el punto de vista tecnológico. Eso no existe para el caso de todos estos nuevos sectores, porque aquí se depende del mercado internacional grandemente, se depende muchísimo de la globalización, ¿verdad? Y el aporte interno de estos países es realmente mínimo. Entonces, yo creo, uno no vería estos sectores como motores muy fuertes para el desarrollo de largo plazo. Y luego el otro asunto que está aquí tiene que ver con el narcotráfico y el lavado de dinero. Esto es importante, esto no hay buenos registros económicos actualmente de esto, pero esto es importante. Y además hay que notar, las economías centroamericanas son economías pequeñas. Entonces, uno puede decir, sí, el efecto, el lavado en economías como México, puede haber mucho narcotráfico, pero, o sea, el peso de los sectores propiamente internos, nacionales
de la economía es fuertísimo por el tamaño simplemente de la economía. Las economías centroamericanas son pequeñas, entonces esta combinación de turismo, turismo que incluye casinos, incluye el juego, incluye un montón de, incluye turismo sexual, incluye turismo también ecológico y de gente que viene a ver la Sí. naturaleza y todo esto, pero el turismo es un arma de doble filo, digamos, como motor del desarrollo. El turismo, el narcotráfico, el sector no tradicional de exportaciones, el aumento general de la delincuencia y la violencia en todos los países, que es algo que ahí está, ¿verdad? Eh, Héctor, me sí, disculpas que te interrumpa, me estoy quedando sin sí, tiempo. Te voy a hacer dos preguntas y te pido por favor que las sintetices lo más que puedas. ok. Primero, ¿cómo ves el proceso político de Rodrigo Chávez? Y en segundo lugar, Ujú. eh, ¿cómo ves en el contexto centroamericano la nueva etapa de Trump? Bueno, en el contexto interno de Costa Rica, estamos a menos de un año de las elecciones, hay candidatos, más o menos en los partidos, ningún candidato realmente emociona mucho, los partidos tradicionales están bastante desarmados. Yo creo que el Partido Liberación Nacional, que es el viejo partido de Pérez y de Arias y todo esto, tiene un muy buen candidato, eh, pero eh, yo tengo mis dudas si va a tener realmente empuje popular y hay una fragmentación política muy, muy importante, con el agregado de que cuando hay elecciones de segunda vuelta, en la segunda vuelta puede quedar electo un candidato que en la primera sacó un porcentaje ínfimo. Entonces, o muy, muy bajo, que es el caso de Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez en la primera vuelta yo creo que sacó apenas el 14%. Y después en la segunda quedó de presidente. Este sistema del balotaje es un sistema que fuerza a opciones de 50% y 50% bastante problemática porque al final la gente hay mucho abstencionismo y termina electo alguien que realmente no tenía la adhesión popular como uno piensa que fue el caso. Entonces, el panorama de Costa Rica, yo diría que en este momento es bastante incierto, bastante incierto. Rodrigo Chávez tiene unos impulsos autoritarios muy fuertes, pero hasta ahora el entorno institucional de Costa Rica lo ha parado, es decir, la Corte Suprema de la Corte de Justicia, en general el sector judicial, y también la Asamblea Legislativa. ¿Cuánto va a durar esto? No sabemos, pero digamos que en Costa Rica un desplantes autoritarios como los del actual presidente no existían. Yo creo que en todo el siglo XX, quizás en la época de los Tinoco, hubo algo así. Y Trump en Centroamérica, las nuevas políticas, claro, tienen su peso, pero yo diría que en general, dado el tipo de producción de Centroamérica y todo esto, no parece que el impacto de Trump sea muy grande, salvo en el caso del tema del Canal de Panamá, que es un tema que toca a Centroamérica. Evidentemente, ahí hay que recordar que en los tratados del canal, Estados Unidos tiene derecho de intervención en Panamá, siempre y cuando, bueno, la letra del tratado dice algo así como que si no se cumple la neutralidad del canal, Estados Unidos puede intervenir. De hecho, Estados Unidos intervino con una invasión para desplazar del poder a aquel tránsfuga ex agente de la CIA que se llamaba Manuel Noriega. Sin embargo, o sea, Estados Unidos resolvió, el presidente Bush en aquella época, Bush padre, mandó los Marines y la aviación y capturaron a Noriega, perdón, y lo llevaron para Miami. Situaciones de este tipo son perfectamente factibles para el caso de Panamá, aunque claro, el problema del conflicto del canal del presidente Trump era el hecho de que unas firmas chinas controlaban las dos terminales
portuarias importantes, una sobre el Pacífico y la otra sobre el Caribe, en Panamá. El presidente actual de Panamá, el gobierno cedió inmediatamente y ya no es ese consorcio chino que controla esas terminales portuarias. El tema del canal viene por ahí, pero digamos, ahí hay que hacer notar que a pesar de todo lo que uno quiera decir, Estados Unidos sí tiene un cierto derecho de intervención que está establecido en los tratados y lo van a usar si así lo consideran para sus intereses, ¿verdad? Ujú. Bien, Héctor, te agradezco mucho. Seguramente te voy a estar molestando en alguna otra oportunidad que lo amerite Centroamérica. Y un gran Perfecto. saludo. Muchas gracias. Bueno,